Buenos días desde México. Teniendo como marco el cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente, Innovación, Investigación y Transferencias ante la era de las inteligencias artificiales, Inés Concepción Atilano Carvajal y una servidora, María Dolores García Perea, presentamos los aspectos más relevantes de la ponencia titulada Reflexiones sobre el concepto de formación desde la hermenéutica analógica. Yo me voy a encargar de exponer los dos primeros aspectos y el tercero lo va a desarrollar Inés Concepción. Con respecto al primer aspecto, la hermenéutica analógica propuesta por Mauricio Beuchat identifica un problema muy grave al interpretar a la realidad, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias humanas. Él dice que las interpretaciones generalmente se hacen ubicándolas en sentidos extremos. Esto hace que algunas de ellas se ubiquen en el extremo del univocismo y absolutismo, y otras interpretaciones se colocan en el extremo de lo equívoco, porque aceptan toda la diversidad de interpretaciones. Beuchat propone que para solucionar estos dos problemas, esas dos posturas extremas interpretativas, él propone vincularlas, pero bajo un quehacer muy específico. Identificar las semejanzas que hay entre ellas, pero sobre todo identificar las diferencias, ya que ahí se encuentran las aportaciones que valen la pena resaltar. Pero eso lo digo yo, no lo dice Mauricio Beuchat. Perdón, Inés. Con respecto al segundo apartado, el objetivo del trabajo es el mismo del título de la ponencia. Y lo repito, es reflexionar sobre el concepto de formación desde la hermenéutica analógica, destacando dos categorías. Uno, que es la metáfora, y otra, que es la metonimia. Bueno, cedo la palabra a Inés para que ella nos hable de manera precisa sobre las reflexiones que hemos encontrado sobre el concepto de formación. Buenos días. Bueno, el concepto de formación lo vamos a tratar en el tercer aspecto. Es un concepto en primera instancia polisémico. Vamos a rescatar la mayoría de los conceptos principales, sobre todo que se han expuesto durante el COMIE en los años 2000, desde 2013 a 2022, como estado de conocimiento. Vamos a rescatar entonces como parte de los conceptos que consideramos equívocos, aquel concepto de formación que denuncia ya un problema en la práctica docente, que es considerar a la formación de manera instrumental y técnica. Esto es a consecuencia del sistema de control de la educación en México, debido al impacto tecnológico que existe desde los años 60 hasta principios del 2000. Este sistema de control empieza a incentivar a los docentes a cultivar la tecnología, pero de manera superficial, no de manera profunda, y esto hace que el docente vea como vanguardia, como capacitación, estos conocimientos superficiales de técnica o tecnología para la implementación en su práctica. Sin embargo, la formación se reduce entonces a considerarla como simple capacitación que dura muy poco y que en realidad te aporta reducidos conocimientos que van dirigidos a la técnica. Ese es el concepto que va de lo equívoco. En el aspecto unívoco tenemos la historia del concepto de formación. En la historia del concepto de formación se remonta desde considerarlo como paideia, humanitas y Bildung. En estas perspectivas se cierra un poco porque en la práctica, como se introduce la paideia,
es solamente el cultivo de la formación de sí mismo. Entonces no se considera precisamente la interacción con los otros de manera muy plena, solo se considera como virtuosismo. Seguimos con el Bildung considerado como Bildung burgués, que también es un cultivo de sí mismo y que en esencia tiene el encuentro con el otro. Sin embargo, en la práctica se denuncia que no es así, que solamente la parte o las clases burguesas tenían acceso a este Bildung, que era el cultivarse a sí mismo, puesto que las otras clases están ocupadas dentro de la producción, mientras que la clase burguesa tiene el tiempo para cultivarse e integrarse a sí mismo a través de varias áreas del conocimiento, sobre todo que es la ciencia. Sin embargo, al no ser expuesto para todas las clases sociales, no se hace de manera integral y hace un individuo individualista. También tenemos el Bildung institucional. El Bildung institucional fue incorporado por Humboldt y lo hace en las universidades para cultivarse de manera mutua entre lo que va a ser el docente investigador con sus alumnos. El ideal sería equilibrar ambos conocimientos para un diálogo. Sin embargo, en las instituciones, por el sistema burocrático que existe, por el sistema administrativo y por la hegemonía, no se logra ese Bildung ideal, y entonces se transmite el conocimiento de una forma muy autoritaria, donde sí se da la diferencia entre lo que es un docente que tiene el conocimiento pleno y el alumno que es como discípulo. En este sentido, se da más un intercambio de aprendizaje docente-alumno que un crecimiento o un conocimiento de sí mismo que podría llevar a donde podría llevarnos el Bildung. En el sentido analógico del término, que es el que nos va a equilibrar ambos, tanto el concepto equívoco como el unívoco, tenemos el concepto de Gadamer como fundamento. En el concepto de Gadamer, la formación se ve desde un sentido dialógico, donde el cultivo de sí mismo de ambos participantes en el diálogo fusiona sus horizontes, y al fusionar esos horizontes nos apropiamos de la experiencia del otro vista como propia. Entonces, dice Gadamer, formar es formarse en el sentido de esta integridad de diálogo que nos lleva a la comprensión del otro y también a la comprensión de las experiencias del otro para adueñarnos de ella y proporcionarle nuestro propio crecimiento formativo. En este sentido, se trata más primero de una formación espiritual de sí misma con el entorno social y después con el diálogo con el otro, donde ambos tienen la equidad de conocimiento porque aportan diferentes conocimientos desde sus horizontes. Este sería el sentido analógico. En la práctica de docente se puede conciliar transmitiendo a los docentes que la formación es eso, implementarse como un crecimiento espiritual donde se compartan experiencias con el otro de manera profunda, y ese otro pueden ser los alumnos, que nos va a llevar hacia un diálogo con ellos, hacia la fusión de horizontes con ellos y hacia la comprensión de la formación en comunidad. Muchas gracias, estimada Inés, por ser tan precisa. Yo quiero terminar el video mencionando algunas acotaciones. Para Gadamer, la persona que se forma es porque ha comprendido estos aspectos que ha manejado de manera muy precisa Inés. ¿Pero qué significa comprensión? Me atrevo a decir que para Gadamer, en el libro de Verdad y Método, lo señala de manera muy clara. Comprender no significa saber más, ni saber menos,
en comparación a los saberes que tienen otras personas, sino significa comprender al fenómeno de distinta manera. Y yo creo que en esa descubrir o interpretar de manera distinta es lo que le da un aspecto primordial al proceso de transformación de las personas. Porque cuando una persona se forma, descubre esa nueva interpretación que se hace de la realidad, pero no olvida las interpretaciones anteriores, porque al final también él empieza a fusionar su saber antes de comprenderlo, que el saber que construye al comprenderlo desde el punto de vista de la hermenéutica de Gadamer. También habla muy claramente de que hay muchas maneras para formarnos, ¿sí? Una es la experiencia estética, otra es el juego, pero el juego desde el punto de vista gadameriano, que significa expandirse a sí mismo, transformarse en el hecho mismo de actuar y de comprender. Otro es a través de la vivencia. La vivencia es la que genera una unidad de sentido, es la que nos permite recordar que lo que hemos vivido en vida no se olvida y marca profundamente al ser humano y deja huella tanto en su pensamiento como en su manera de interpretar el mundo. El otro puede ser la inquietud de sí mismo. Sí, debo de conocerme a mí mismo, pero también tengo que poner distancia sobre sí mismo para atreverme a conocer al otro con el que dialogo y que en ocasiones no sabemos nada y que es importante. Bueno, pues si tú no tienes ningún inconveniente, Inés, cerramos el video, pues invitando a los lectores a que lean el trabajo que estamos a punto de terminar y que vamos a enviar para que sea publicado. Bueno, pues si quieres agregar alguna otra cosa, Inés. ¿No? Pues nos dio mucho gusto hacer el video y seguir aprendiendo de ambas. Bueno, muy buenas tardes.